Bien, entonces hoy día continuamos con lo que nos habíamos quedado de ondas, oscilaciones y todo, ¿cierto? Pregunta, ¿les quedó alguna duda de lo que vimos ayer? No. ¿Pudieron ingresar al campus y revisar todo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, tengo respuesta de 2 personas que me han dicho que no tienen dudas. ¿El resto cómo va? Bien. ¿Y Javiera? Bien. Ya, súper. En el campus igual les habilité el foro de preguntas, No. consultas y dudas. Entonces ahí pueden ir escribiendo las dudas que vayan saliendo de los problemas. Pueden probarlo, pueden ver si cada uno puede crear un tema propio. Así me aseguro que esté funcionando bien el foro. Después de la clase, sí. Bien. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Ah, no, déjenme ver. Sí, este de aquí. Súper. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ayer lo último que hicimos, ¿cierto? Fue considerar la energía, como que la energía del sistema era constante, ¿cierto? Derivar esa variación con respecto al tiempo y obtenemos que, bajo la condición de que eso tiene que ser igual a 0 para que sea constante, podíamos recuperar la ecuación de movimiento, ¿cierto? Eso, si bien como les decía, no es exactamente ni hamiltoniano ni lagrangiano, sí es una motivación un poco cercana a esa temática. Entonces, es una forma de tratar de obtener las ecuaciones de movimiento a través de estos mecanismos que son un poquito más cercanos a la física, como el lagrangiano o hamiltoniano. Hoy día sí vamos a seguir, vamos a tomar un poquito más el tema de la energía igual. Entonces, ayer nos quedamos, habíamos avanzado esto, ¿cierto? Y quedamos en esta zona de aquí, si no me equivoco. Definimos cantidades que tenemos que tener en cuenta. La frecuencia angular, que para el caso de este oscilador que estábamos viendo es raíz de K sobre M, ¿cierto? Omega igual a raíz de K sobre M, y corresponde a la cantidad de radianes que se recorren por segundo con unidad de radianes por segundo, ¿sí? Recuerden bien las unidades de medida, por favor. La frecuencia de oscilación está como F igual a omega sobre 2pi, o voy a cambiar de cámara. ¿Cómo me va con esta? Sí, moderadamente. Usualmente se tiene más la definición de que omega es igual a 2pi por f, ¿sí? Esa es como la definición más conocida o más utilizada. Omega, ¿cierto? Siendo la velocidad, o sea, la frecuencia angular de oscilación de un sistema, y f siendo la frecuencia de oscilación. Entonces, esta tiene unidades de radianes por segundo, mientras que la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo, que es lo que se define como un hertz. Todos tienen claro sobre el tema de unidades de medida, ¿cierto? La notación de unidades de medida, por qué van con mayúscula, por qué van con minúscula y todo eso. ¿Lo manejan correcto? Sí. Ya, porque en general en los desarrollos yo lo reviso. La unidad de medida es parte del problema. Entonces, si faltan las unidades de medida, parte del problema está malo. Si las unidades de medida están mal escritas, también está malo el problema, etc. ¿Sí? Entonces tengan buena atención con el tema de unidades de medida, con su uso adecuado para una comunicación en un mundo globalizado, como dicen los lemas de la universidad. El recíproco de la frecuencia corresponde a el periodo, eso dijimos que era 1 sobre la frecuencia. Y eso obviamente se mide en segundos. Ahora lo que quería pasar era al tema de condiciones iniciales. Vimos, ¿cierto?, que para el oscilador armónico nosotros podemos
obtener las ecuaciones de movimiento, podemos desarrollar el sistema, entre comillas, sin ningún problema. Pero no, bueno, dimos la solución también del sistema, también las pudimos enfrentar o resolver moderadamente fácil, pero, y eso yo sé que lo ven siempre también en los cursos de ecuaciones diferenciales, es algo más o menos estándar de considerar, obtener las soluciones. Lo que me he dado cuenta en otros cursos, no, acá en la carrera no he tenido tanto ese problema, pero igual mejor prevenir, es que muchas veces no saben evaluar las condiciones iniciales de los problemas o obtener las condiciones de borde de los problemas. ¿Sí? ¿Los cuatro han tenido experiencia en ese tema? ¿En evaluación de condiciones de borde o condiciones iniciales? ¿Aló? Sí, al menos yo sí, porque en el estábamos condiciones de borde para las ecuaciones diferenciales ¿Ya? y también vimos el tema de movimiento armónico en mecánica vectorial el semestre pasado, así que en realidad también tuvimos que evaluar condiciones iniciales, Ya, súper. pero tampoco fue como algo muy reiterativo tampoco, fue Ya, como una pincelada. ya. Entonces vamos a tratar de ver aquí un poquito un detalle del tema. Más que nada porque después cuando queremos evaluar para otro tipo de sistemas, sí son relevantes las condiciones iniciales o las condiciones de borde. De hecho, son las que específicamente determinan el tipo de movimiento que va a tener un sistema. Entonces, es bueno tenerlas presentes cuando ya se tiene... Una cosa es la solución y otra cosa es, de hecho, expresar la solución del problema. Así que pongámosle un poco de cuidado a eso. Bueno, hasta ahora hemos estudiado el caso general del sistema y no hemos tomado en cuenta ninguna condición especial en sí, lo que queda demostrado con el hecho de que las soluciones presentadas poseen dos constantes arbitrarias, ¿cierto? Estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo grado y por lo tanto su solución debe tener dos constantes. Como vimos ayer, nosotros podemos presentar varios ansatz de solución. En este caso, por ejemplo, acá tengo A, que sería una constante, y acá tengo phi1, que sería la otra constante que me permite evaluar las condiciones del sistema. Lo mismo acá, A1 y B1, A2, B2, y en este caso sería A3 y phi2, ¿cierto? Entonces, esas serían las constantes que me exige mi sistema de ecuaciones o mi ecuación diferencial de segundo grado. Cuando se determinan los valores específicos de las constantes para un problema en particular, entonces se tiene una solución particular y que esa es exclusiva para ese problema. Entonces, si consideramos, por ejemplo, que en el instante inicial, cuando se va a dar inicio al movimiento, perdón, la masa se ha desplazado a su valor máximo posible, por ejemplo, hacia la izquierda, entonces en ese momento, para decir en t igual a 0, la amplitud o la posición x va a ser igual a menos a sub 0, que sería la amplitud o la posición inicial del sistema. Estamos considerando que en el punto inicial o el punto de oscilación está puesto en 0, recuerda. Entonces el punto de equilibrio está puesto en 0, los desplazamientos hacia la izquierda van a ser negativos y los desplazamientos hacia la derecha van a ser positivos. Entonces, en t igual a 0, si yo considero mi solución a coseno de omega t más phi, en t igual a 0, entonces esto me queda que a coseno de phi tiene que ser igual a menos a sub 0. Y por otro lado, si consideramos además que en ese punto la velocidad inicial de la masa es nula, o sea, se suelta desde el reposo, entonces x punto también de la velocidad en este caso debiese ser 0. Por lo tanto, la derivada de mi función, que sería menos a omega seno de omega por t más phi, debe ser igual a 0, evaluada en t igual a 0. Y eso significa que seno de phi debe ser igual a 0. Profe, ¿Sí? es necesario ponerle, por ejemplo, que al evaluar en el tiempo cero una posición menos a sub 0, no vale decir simplemente que sea a sub 0 y que eventualmente eso nos va a dar un número negativo. Como que se entrecortó un poco la voz, no te escuché bien la pregunta. Perdón, me acerco un poco más. Es necesario explicitar el menos a sub 0, el signo menos en la posición del inicial. Si quieres hacer la descripción matemática correcta, sí, es necesario incluirlo. Pues si no, te va Ya, a quedar un cambio de fase, porque justamente lo que vamos a acabar de determinar es la fase del sistema. ya.
Entonces, ese signo va asociado a la fase de mi problema. Y eso Ya, significaría que después, por ejemplo, claro, en general uno siempre busca la amplitud, pero en caso de oscilaciones y ondas, la fase también es muy significativa. Entonces, tener la ok, fase con un desfase de pi medio o de pi significa que te cambia todo el problema. claro, Así que sí, es necesario ese menos a sub 0. ya, Bueno, con eso entonces tenemos acá que seno de phi debe ser igual a 0. Y eso significa que phi puede ser igual a cualquier valor en múltiplos de pi, npi, con n igual 0, más menos 1, etc. Y en este caso, para tomar uno de los posibles valores, vamos a considerar que la fase es más pi. ¿Sí? Y de esa forma, si consideramos esa fase como más pi, entonces me queda que acá voy a tener, en la otra condición inicial, me va a quedar coseno de pi, y eso es menos 1, entonces me va a quedar menos a igual a menos a sub 0, y ahí me puedo eliminar este signo menos que estábamos recién conversando, pero me queda una fase de pi. Entonces yo puedo escribir esto como x de t igual a sub 0 coseno de omega t más pi, o lo puedo escribir como menos a sub 0 por coseno de omega t. Y eso era lo que conversamos. El signo que teníamos a priori va asociado a esta fase que tengo acá. ya, Si yo, ahora entendí. eh, otras condiciones que también se pueden utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, en general se puede tener posición y velocidad inicial, que fue el caso que vimos ahora. Se puede tener la posición en dos instantes de tiempos distintos, o se pueden tener dos velocidades también en instantes distintos. Bueno, ahí se pueden ir haciendo variaciones de eso, pero esto es más que nada bien general para cuando uno está recién empezando a enfrentar estos problemas de ecuaciones diferenciales. Pero básicamente la metodología es virtualmente la misma. Si mi variable es t, entonces usualmente me dan el valor en t0, que es como el punto de partida del sistema, y me dan alguna otra condición, ya sea la misma posición en un tiempo a futuro o la velocidad, básicamente esas opciones. Eh, hagamos Profe, un una ejercicio, consulta. ¿sí? Ahí, en la diapositiva anterior puso ciertas combinaciones. ¿Sí? Eh, por ejemplo, dice posición y velocidad inicial, que nos dan la posición y la velocidad, pero no de manera inicial. ¿También podemos resolverla de dos? Sí, también. O sea, básicamente un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Claro. Sí, Ya, ok. el tema es que tu ecuación general, tu solución general, ¿cierto? Tiene dos constantes. Entonces, en realidad, cualquier dos puntos particulares que te den van a definir una solución única. Claro. Esa es toda la magia del tema. Ok. Súper. Ejercicios para soltar la mano mientras. Obtener las soluciones particulares de un oscilador armónico en base a las siguientes condiciones iniciales. Si la frecuencia angular de oscilación es 10 radianes. O sea, perdón, 10 radianes por segundo. Entonces, evalúen estos ejercicios mientras. Creo que tengo la solución. Pero no las tengo acá. Entonces, vayan desarrollándolas mientras y después las paso acá al cuaderno. Les doy un minuto de ejercicio. Me quedo en silencio. Fue con respecto a la ecuación que teníamos antes, ¿cierto? Con la fase en pi, ¿o Sí, no? no, supongan el tipo de solución a coseno de omega t más phi. Entonces aquí justamente la idea es determinar a y phi para cada Ah, uno de ya. los casos. Retomo a las 3.
¿Cómo van todos? Bien, espera un poquito. Súper. Profe, ¿Sí? yo siempre he tenido una pequeña duda con respecto a las unidades de medida. ¿Ya? ¿Es necesario colocarle los corchetes? Eh, no, no es Ya, necesario. En ocasiones igual lo ocupo, sí, pero más que nada cuando estamos trabajando con cosas algebraicas, a veces es conveniente expresar las unidades de medida usualmente solo al final del cálculo, o sea, en la solución del problema, y expresarlas en corchete para que no se confundan con las variables que se estén considerando, en caso de que se pudieran confundir. Pero para los casos numéricos en general basta con expresar la unidad, ¿no? ok, gracias. Ya. Déjeme ver cuál era. Entonces teníamos una solución x de t igual a coseno de omega t más phi. Y me daban la primera condición que era x en 0 igual a 0 y en x punto en 0 igual a menos 3i metros por segundo. La segunda, Profe, ¿sí? no sé si soy yo, pero no se ve el PPT. Ah, no, es que lo detuve para poder mostrar el desarrollo que estoy haciendo en el cuaderno. Ah, pero veo negro. ¿Sí? ¿No me Sí, ven en cámara? Sí, sí veo. bueno, ¿Y puso fijar pantalla o algo así? No. Si va como contacto conmigo, debería poder colocar sobre el clic y dice fijar el video, creo. ¿No le funciona? No. Chan. ¿Y si vuelves a ingresar? Voy a entrar y a salir. Sí, Exacto. eso es. Control C, control V. Bien, déjenme volver al PDF. Este era 0.5 y 0.5. Y acá además me preguntan cuánto es Amax. En realidad, ni siquiera debería preguntar qué es lo que es Amax, debería preguntar directamente cuál es la amplitud, porque se define la amplitud como, como la distancia máxima. Tercero es x en 0 igual a menos 0.5 y x punto igual a 0,5. Y la última, x0 en 0 y x en t igual a pi sobre 2 omega igual a 0.5. Ah, en 2 puntos, en metros. Bien, entonces para la primera me queda que 0 debe ser igual a coseno de phi y menos 3 tiene que ser igual a menos a omega, que era 10, menos a omega seno de phi. Entonces parte en 0, pero parte con una velocidad. Entonces, de aquí me queda que phi debe ser igual a más menos pi medio. Acá puedo poner n pi medio, no.
2n más 1 pi medios, pero en realidad para las fases usualmente, como se considera la fase inicial, debe estar contenida dentro de una revolución, por así decirlo. ¿Profe? Entonces, ¿sí? Entonces, directamente lo evaluamos en n igual 1 nomás. Para la fase sí. Ya, O sea, para este tipo de problemas sí. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante vamos a ver otros casos, por ejemplo, oscilaciones en membranas o en superficie o en cuerdas, donde la fase también, o sea, se tiene que evaluar en todos los valores de n. Entonces, por eso tomo la precaución ahora de decir que solo para este tipo de problemas debemos evaluar la fase dentro del primer círculo, ok. la primera revolución. Súper. Entonces, sí, como acá yo tengo un signo menos, yo quiero que esta cantidad de acá, seno de phi, me quede positiva. Entonces voy a tomar phi como pi medio. Entonces, si phi es igual a pi medios, eso significa que menos 3 tiene que ser igual a menos a por omega por seno de pi medio. ¿Se ve o no? Es que estoy con el PDF de fondo. Profe, disculpe, ahora consulta. ¿Sí? En este caso sería con n igual a 1 porque n igual a 0 no aplica. Pero en los casos que n igual a 0 sí aplica, se considera el 0. Entonces. Puede ser 0, pero en el caso anterior, por ejemplo, yo consideré uno distinto de 0. Yo consideré la fase igual a pi. Ya, ya. ¿Sí? En el ejemplo que vimos en el PDF, lo considera la fase igual a pi. Entonces, de esa Ok, forma me saqué el signo menos del frente nomás. Que aquí lo que estoy haciendo también, como tengo un menos acá, y quiero que me quede este menos de acá, por eso dejé acá el pi medio. Entonces este de acá se me va a 1 y me queda que la amplitud para este problema va a ser 3 sobre omega. Y eso significa entonces que mi solución x de t va a ser 3 sobre 10 coseno de 10t más pi medio. Pero coseno de pi medio más alfa sería igual a menos... Bueno, voy profe, a eso no se seguir acá ve. arriba. ¿Cómo? Eso no se ve. Ah, ahí sí. Gracias. Ahí sí. Entonces, lo que les decía acá me queda coseno de alfa más pi medio. Y eso es lo mismo que menos 3 décimos seno de 10t. ¿O no? Cuando paso de coseno de alfa más menos beta. Sí. ¿Sí? Para el O tema sea, de ejercicio, ¿se va a considerar ese tipo de simplificaciones como parte del problema? ¿O no es necesario? En realidad, llegando a cualquiera de estas dos soluciones, debe estar correcto el problema. Así que en ese sentido, igual no sé qué tantos desarrollos numéricos iremos a hacer. Al menos Ya. yo prefiero los desarrollos algebraicos. o sea, yo creo que eso va a ser más notorio en las tareas, ¿o no? Porque ahí Sí, me imagino que vamos a tener que desarrollar de una forma más larga o más explicativa. sí, probablemente un poco más, Eso. más explicativa. Profe, tengo una duda, o sea, es que yo me quedé pegado al principio porque iba a usar el phi igual a 2n más 1. ¿Ya? En ese caso tomo el que está usted dijo algo del primer cuadrante solamente, entonces tendría que tomar pi y pi medio y menos pi medio. Claro, pero no en el primer cuadrante, sino que en una O sea, revolución. la primera vuelta, como la primera. Claro. Entonces la idea es que te vayas a 0 hasta pi por arriba o hasta menos pi por el otro lado, ¿cierto? Que del círculo te vayas Sí. de acá hasta pi o te vayas a menos pi, pero que siempre quedes dentro del primer círculo, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Sí? Ya. Eso. Bueno, de aquí el resto son más o menos iguales. Uno que sería interesante, bueno, igual como conversamos antes, estos son sistemas de ecuaciones, ¿no? Así que tampoco es que sea tan compleja encontrar las soluciones. Entonces, por ejemplo, para el cuarto,
¿Qué Profe, teníamos? perdón. ¿Sí? Tiene que permitirle a la Javier ingresar. Ah, ¿verdad? Chuta, ¿verdad Iba que se había esperando. salido? Sorry. ¿Verdad? ¿Javiera? Esto, Javier, yo me di cuenta. Muchas gracias. Javiera, te pido disculpas, me había olvidado que te tenía que dejar ingresar. Su compañero acá me recordó, así que gracias. Bueno, así terminamos la clase entonces. Ya, vuelvo al problema 4. Entonces dice que en x en 0 tiene que ser igual a 0 y x en t igual a pi sobre 2 omega tiene que ser igual a 0.5. Entonces me queda que x en 0 va a ser a coseno de omega t más phi, y eso tiene que ser igual a 0. Perdón, esto es 0. Entonces me queda a coseno de phi igual a 0. Y por otro lado me queda que x en el, vamos a colocar t', x en t' va a ser igual a coseno de pi sobre 2 omega por omega más phi, y eso tiene que ser igual a 0.5. Entonces puedo sacar eso. Y aquí me quedaría entonces el omega se va. Me queda a coseno de pi medio más phi igual a 0.5. Y por otro lado de acá nuevamente me queda que phi tiene que ser igual a más menos pi medio, ¿cierto? Entonces, aquí tengo dos opciones. ¿No está preguntando nada o es ruido de fondo? Creo que sí. Creo que era ruido. Ya, súper. Ya, los silencié. Los silencié a todos. Pero si quieren hablar, activen su micrófono y me hablan nomás. Entonces, iba acá con que la fase entonces sería más menos pi medio. Entonces acá tengo dos opciones. Si considero si phi es igual a pi medio positivo, entonces me queda que a coseno de pi medio más pi medio sería coseno de pi, tiene que ser igual a 0.5, y si considero que phi es igual a menos pi medio, entonces esto me queda que a coseno de 0 tiene que ser igual a 0.5. ¿Sí? Entonces de acá me queda que a tiene que ser igual a menos 0.5, pongámosle a 1, y de acá me queda que a 2, entonces a tendría que ser igual a 0.5. Profe, ¿Sí? una consulta. Eh, ahí no podría haber sacado el pi medio. Sí, O sea, también. haber hecho. Debería dar igual, ¿cierto? Sí, da igual. Vamos a llegar a la misma solución, así que, porque acá me queda, por ejemplo, para la primera solución me va a quedar la amplitud como menos 0.5 por coseno de, no, esto es t, omega t, y en este caso considero que la fase era pi medio, entonces me queda más pi medio, ¿cierto? Y en el otro caso, x de t, me queda que esto vale 0,5 y me queda coseno de omega t menos pi medio. ¿Sí? Y en este caso, si hiciera nuevamente estas conversiones, me queda coseno de omega t más pi medio, o pi medio más, eso sería menos seno de omega t. Entonces me queda 0.5 seno de omega t. Y en este otro caso me queda coseno de omega t
menos pi medio. Entonces, eso sería... Permiso, voy a hacer acá mi dibujo. Entonces, tengo coseno de omega t y le resto pi medio. Entonces me queda acá abajo el valor de coseno. Sería entonces esta expresión de acá. Entonces eso sería menos seno de omega t. Entonces acá me quedaría coseno de omega t menos pi medio. Oh, me quedó un signo menos de diferencia, ¿no? Aquí sería esta cantidad de acá. Ah, perdón. Sorry. Ya, sorry. No, me equivoqué. Acá, este es el ángulo que estoy considerando, ¿cierto? Sería omega t menos pi medio. Entonces, el coseno de esa expresión coseno de omega t menos pi medio. Claro, coseno de esta expresión sería esta cantidad de aquí, ¿Profe? ¿sí? Y eso me quedaría como seno positivo. Me perdí. ¿En qué parte? A ver, recapitulando un poco, se supone que teníamos dos condiciones. Sí, Una en un tiempo pi partido en 2 omega claro. Sí, y en 0, la posición en 0. sí. Ya, entonces encontramos en T' la posición, ¿cierto? Sí, Ya, y después evaluamos los valores de phi, más y menos, cada uno. sí, o sea, aquí tomé los dos casos. Basta con tomar uno en realidad. ¿Va a construir uno? Sí, Ya, ok, solamente lo hice genérico para ver que llegábamos igual al mismo resultado. ok. Y ahora en lo último me había enredado un poco de que no me estaba dando la expresión para coseno de omega t más pi medio o coseno de omega t menos pi medio. Pero ahora me dio. Pero ahí lo quería transformar a un seno. Claro. Entonces, como tenía Ya, omega t menos pi medio, me queda esta expresión de acá. ya, Entonces, ok. coseno de eso es eso y eso es esa de ahí. Sí. Entonces llegamos igual a la expresión simplificada, entre comillas, que sería la solución del problema. Esta de acá. 0,5 seno de omega t. Y esa es la solución única que me da la distribución o el movimiento del sistema. ¿Sí? Es una solución única. Profe, ¿Sí? ahí si bien esas tres soluciones son lo mismo, se escriben distintos. Pues. Entonces, por ejemplo, en caso de un ejercicio de tarea o de prueba, se considera las tres igual de válido. Sí. Ya, Mientras la matemática esté correcta, no hay ya, ok. problema. Súper. Bueno, no sé si hicieron el 2 y 3, pero aquí la pregunta es básicamente cuál es la amplitud del sistema. Le voy a quitar esto del máxima. ¿Cuál es la amplitud? Porque básicamente acá lo que estoy diciendo es que en t igual a 0 yo tengo 0,5 y usualmente se confunde la posición inicial con la amplitud del sistema. Entonces no sé si pudieron hacer esto el 2 o el 3. Yo no alcancé. Ya, revísenlo después de clase o cuando quieran. Y después la próxima semana les pregunto cuánto, o no, mañana viernes les pregunto cuánto les da la amplitud en estos dos problemas. ¿Sí? Ya, sí. Porque, como les decía, usualmente casi todos se equivocan en decir que esta amplitud máxima, o sea que esta condición inicial, corresponde a la amplitud del sistema. Voy a cambiar voy a compartir de nuevo acá. Bien, entonces lo que les decía, traten de hacer el problema 2 y 3, porque casi siempre esta condición inicial la gente la confunde como que fuese la amplitud del sistema. Profe, ¿Sí? pero para encontrar la amplitud del sistema habría que usar la condición de que la velocidad en la amplitud máxima es 0, ¿cierto? Sí. O sea, en Ya, realidad, si tú tomas esta expresión que usamos,
genérica, A coseno de omega t más phi, de todas formas ¿Ya? vas a obtener igual una expresión para A, y esa va a ser tu amplitud. Ya. No es Pero es la necesario. máxima, ¿no? Claro, igual lo puedes corroborar, entre comillas, viendo, como tratando de buscar cuándo la función coseno es máxima, etcétera. Pero eso te va a dar sí o sí, el valor de A te va a dar la expresión de la amplitud del sistema. Para este caso no amortiguado. Ah, entonces la constante, por ejemplo, en el ejercicio 4 da 5, esa sería la amplitud máxima, ¿no? Claro, esa es la amplitud máxima del sistema, porque la otra función fluctúa entre más y menos 1 nomás. Entonces, la función trigonométrica en sí no te aporta ningún valor mayor, solo te puede disminuir el valor de la expresión A sub 0. En este otro caso es distinto porque estamos considerando que el sistema no parte en el origen, pero además el sistema tiene una velocidad. Entonces eso significa que, por ejemplo, si vemos justamente este problema de aquí, parte desde el punto 0,5, pero me dice que va con una velocidad positiva. Por lo tanto, el sistema todavía le falta subir más aún. Eso significa que no está en su amplitud máxima. Por lo tanto, para el problema 2, la amplitud tiene que ser mayor a 0,5. Y en este otro caso, en x0 igual a menos 0,5, la velocidad es positiva. Entonces, en este caso, el sistema se está frenando. Por lo tanto, la amplitud también debe ser positiva. O sea, debe ser mayor a 0,5. ¿Me siguen en ese razonamiento? Sí. Sí. Sí, sí. Ya, súper. Entonces, mañana me dicen cuánto es los valores de la amplitud. Profe, ¿Sí? así más que nada como una sugerencia, no sé si podría subir la clase un poco antes de entrar al Zoom, como para tenerlo así como respaldo, en caso de que cambie de cámara. Para tenerla. Ya, sí. Ya, Sí. la trato. Por ejemplo, Sí. yo no pude hacer la 2 y la 3 porque había anotado solamente la 1. Ya, Entonces, había tirado la pantalla. entiendo. Entonces, ¿les voy a subir la clase mañana? El PDF. Lo que sí va a ser un PDF temporal, porque después vamos viendo hasta dónde avanzamos en la clase nomás. Por ejemplo, en esta yo Ya. tengo 33 transparencias, pero vamos en la 16 y nos quedan, ¿cuánto queda? Quedan 10 minutos. Entonces, no sé si tiene mucho sentido hacer una pausa ahora. Igual el ejercicio distrae un poco. Sí, No vámonos. estaban pegados al monitor, me refiero. Sí. Entonces, hoy día no vamos a tener la pausa, pero igual no estuvimos pegados directamente mirando el computador. Entonces, no sé tampoco, yo lo que voy haciendo es que después voy dejando en el campus hasta la transparencia que alcanzamos a revisar, ¿no? Entonces, por eso va a ser un archivo temporal, va a ir toda la clase completa y después lo voy a cortar hasta donde quedemos. Y no les puedo asegurar que después no vayan a haber modificaciones al archivo siguiente porque voy actualizando los PDF en base a las mismas discusiones que vamos teniendo. Entonces, por eso es un archivo temporal antes de clase. ¿Les parece? Sí, Sí, me parece. Ya. sí, más que nada para no perdernos. Sí, no, por supuesto. Completamente comprensible. Claro, yo tengo la ventaja acá que yo tenía el PDF, entonces mientras estaba hablando con ustedes yo tenía el PDF de fondo, que me imagino que es lo que quieren hacer ustedes también. Ya, vuelvo en los últimos minutos. Analicemos estas representaciones gráficas, ¿cierto? Que me dan cuenta un poco de la forma que tiene mi sistema. El primer gráfico corresponde, ¿cierto?, a la posición en función del tiempo. Y lo que estamos diciendo es que si en t igual a 0, mi posición es menos x0, ¿cierto? Entonces parto desde este punto, comienza a aumentar mi posición hasta llegar a un máximo y después disminuye hasta volver al mismo punto, que sería una oscilación completa. En cambio, la velocidad en este punto, no, creo que este gráfico era, sí, es velocidad. Lo que estoy diciendo es que cuando parto en este punto, no sé si alcanzan a ver bien acá los gráficos, tengo desplazamiento y tiempo, velocidad y tiempo, y acá tengo aceleración y tiempo.
y todo esto en un rango de un periodo de oscilación. Entonces, inicialmente mi posición está en la amplitud máxima negativa, o sea, en menos amplitud. Esto de acá debería ser, otro error, disculpen, pero aquí no debería ser menos 1 y 1. Esto debería ser desplazamiento normalizado. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿cuánto queda de clase? 10 minutos. Ah, ya. Menos. Que o sea, voy a estar aquí, es que se me escapó mi perrita al parque, así que voy a tener que dejarla. No, anda nomás. Después Ya, ves sí, el después, video de la grabación. ya. Vale. Súper. Lo que les decía, si vamos a hacer bien la representación, entonces esta cantidad de acá no debiese ser menos 1 y 1, sino que debería ser la amplitud, pero como estoy haciendo una amplitud genérica, entonces acá lo que debería tener es un desplazamiento normalizado. Y eso sería el desplazamiento o la posición de mi partícula dividido por la amplitud máxima. Y de esa forma me queda normalizado entre el menos 1 y el 1. ¿Sí? Lo mismo para la velocidad. Debiese ser velocidad normalizada y la aceleración normalizada, que sería entre menos 1 y 1. ¿Sí? Como un comentario adicional a la clase. Entonces, en el punto mínimo de la posición, la velocidad en ese punto es 0, porque el objeto debe llegar al reposo en ese punto. Entonces me queda la velocidad es 0. Y como habíamos dicho, la fuerza que actúa en este caso es una fuerza que actúa hacia la derecha porque tengo una compresión del resorte, por lo tanto me está empujando a la masa, y eso significa que voy a tener una aceleración positiva. Y acá tengo el 1 de aceleración positiva. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Cuando llego a esta posición intermedia, que sería la posición de equilibrio, en esa posición la fuerza que está actuando sobre el sistema es 0. Por lo tanto, acá tengo esa posición, que sería la posición de equilibrio. La fuerza que actúa o la aceleración que actúa sobre el sistema es 0. Pero el problema es que el sistema tiene inercia, porque al llegar a ese punto tiene una velocidad máxima. Y como tiene, y obviamente ese punto es el 0 de la posición de equilibrio. Ahora, después de eso, el sistema avanza hasta mi posición máxima, que sería este pic de acá. Y en ese punto, la fuerza es negativa. Y eso significa que la aceleración ahora, en ese mismo punto, la aceleración es negativa. Y al llegar a ese extremo, la velocidad también es 0. Y ahí comienza nuevamente el ciclo. Definiciones básicas, ¿cierto? De este sistema. Un ciclo de movimiento corresponde al movimiento repetitivo del objeto y se considera el ciclo completo como aquel en el cual se repiten las condiciones iniciales del sistema. El periodo de oscilación es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo el movimiento del objeto, y se mide en segundos. La frecuencia corresponde a la cantidad de ciclos que se completan en un segundo, se mide en hertz, y la frecuencia angular omega corresponde a la cantidad de giros en el análogo trigonométrico del movimiento que se completan en un segundo y se mide en radianes por segundo. La amplitud corresponde al valor máximo del desplazamiento del objeto y no necesariamente corresponde al valor inicial del desplazamiento, que era lo que les mencionaba antes con el ejercicio. Está acá una tabla de resumen, ¿cierto? M sería la masa del sistema y se mide en kilogramos. K sería la constante elástica, se mide en newton sobre metro. Omega, dijimos, es la frecuencia angular, que es omega, para este sistema sería raíz de K sobre M. F sería la frecuencia, que sería omega sobre 2pi, en este caso en hertz. Y el periodo T, que se mide en segundos. Y aquí tengo un gráfico que representa justamente el tema de las condiciones iniciales y va asociado un poco a lo que les mencionaba respecto de cómo la función seno y coseno solo modulan la fase del sistema, pero no me afectan en la amplitud de mi problema. Entonces, en este caso, la amplitud para todas las funciones es la misma, ¿cierto? Acá abajo se puede ver mejor. Tengo la verde, la azul y la roja, todas a la misma altura, por así decirlo. Pero da la impresión que se hubiesen desplazado una con respecto a la otra. Por ejemplo, acá la verde parece que fuese atrasada con respecto al azul,
y la azul parece que fuese atrasada con respecto a la roja, visto como de izquierda a derecha, ¿sí? Sin embargo, numéricamente, la que tiene mayor fase es la verde, que tiene fase pi cuarto, por lo tanto va adelantada al resto, ¿sí? Si lo consideramos esto como tiempo, la verde aquí va subiendo, la azul está detenida y la roja va bajando, ¿sí? Por lo tanto, la verde estaría adelantada respecto del resto de las funciones, ¿sí? En esta pendiente positiva se puede ver, la verde va primero, después va la curva azul y después va la curva roja. Y la diferencia que hay entre todas estas funciones es solamente la diferencia de fase que tenemos, ¿sí? Entonces la fase justamente lo que hace es desplazar a mi sistema hacia adelante o hacia atrás, por así decirlo, la curva, pero no me afecta en la amplitud en sí, ni me afecta tampoco en la frecuencia de oscilación. Solamente afecta en la posición de la curva o la posición de la solución dentro de mi gráfico. ¿Dudas en eso? No. Súper. Ahora lo que nos queda es volver un poco a la conservación de energía, pero eso ya mañana comenzamos nuevamente con la conservación de energía y avanzamos un poco en eso. Entonces, recuerden tratar de obtener las soluciones para el ejercicio, para la parte B y C, y ahí vemos si es que todos llegan a la misma solución. Voy a detener la grabación porque eso era más o menos la clase de hoy día.